invitados y gracias también a las chicas de Telesalud que nos permiten hacer en estas circunstancias un poco complicadas para el mundo esta exposición sobre hemoptisis en niños. Es un tema que lo vemos con relativa frecuencia en el instituto. Tenemos casos leves, moderados, graves, y es importante que sepamos cómo manejarlos y cuál debe ser o debería ser la actitud diagnóstica y terapéutica en estos pacientes. La hemoptisis es la expectoración de sangre o esputo teñido de sangre que procede del tracto respiratorio inferior. Es decir, aquel sangrado que procede de la vía digestiva o que procede de la vía aérea superior van a estar excluidos de este diagnóstico. La hemoptisis es rara en niños porque la mayoría de niños, al tener un sangrado de la vía aérea, en lugar de expectorarlo, lo van a deglutir. Entonces lo vamos a ver de manera infrecuente. Y a pesar de que es un diagnóstico infrecuente, la mortalidad puede llegar a ser hasta la tercera parte de todos los casos cuando la hemoptisis es masiva. Es difícil clasificar a la hemoptisis debido a que muchos niños pueden deglutirse el sangrado y no ser evidente, y además que debería ser idealmente clasificado de acuerdo al peso o la edad del niño. Estas clasificaciones no existen y probablemente se extrapolen al resto de niños algunas clasificaciones que se hacen para enfermedades como fibrosis quística. Es así que, tomando esta clasificación de Flum, que es un médico que estudia mucho la fibrosis quística y basados en estos pacientes, si intentamos clasificar la hemoptisis según el volumen perdido en el último día, esta podría ser escasa si es menos de 5 mililitros, leve a moderada si es de 6 a 250 mililitros y masiva si es más de 250 mililitros en un día, ¿no? Entonces, cuando vemos un niño con hemoptisis, probablemente hay que pedirle a la mamá o al personal de salud que nos digan cuánto volumen estiman ellos que ha perdido en las últimas 24 horas. Podemos usar algunas formas prácticas para cuantificar este volumen, como decirle si es como una tacita de té pequeña o una una cucharadita de té pequeña o una cuchara de sopa o una taza o media taza para intentar aproximarnos al volumen que ha perdido el paciente en el último día. Y si bien esta clasificación tiene limitaciones, podríamos recordar, y en esto coincide varios autores, en que si hay más de 8 mililitros por kilo perdido en un día, hay riesgo de muerte en el niño. ¿De dónde viene el sangrado que se observa en la hemoptisis? Hay dos sistemas de circulación que se encargan de la irrigación del pulmón. Una es la circulación bronquial, que es esta. La circulación bronquial va a llegar solamente hasta bronquiolos terminales, no va a estar encargada de hacer el intercambio gaseoso. Sin embargo, esta circulación bronquial, aunque tiene poco volumen, tiene mucha presión porque las arterias bronquiales vienen directamente de arterias sistémicas, vienen directamente de la aorta, vienen de las arterias intercostales. Entonces son arterias que, aunque manejan poco volumen, tienen mucha presión y que por lo tanto los sangrados masivos van a provenir generalmente de estas arterias bronquiales. Casi todos o hasta el 95% de los sangrados masivos proviene de la irrigación bronquial. La circulación pulmonar es aquella que va a dar lugar al intercambio gaseoso a nivel de los alveolos y que va a desembocar en las venas pulmonares que van a la aurícula izquierda y que llevan la sangre oxigenada hacia el corazón. Este sistema pulmonar que se encarga del intercambio gaseoso tiene mucho volumen porque tiene que estar distribuido a nivel de todos los alveolos pulmonares, pero a pesar de tener mucho volumen tiene baja presión. Entonces, la mayoría de sangrados importantes no vienen de este sistema, sino del sistema bronquial. La etiología de la hemoptisis es muy diversa.
Están las causas infecciosas, como traqueobronquitis, neumonía, tuberculosis, abscesos pulmonares. Las bronquiectasias, como vamos a ver luego, secundarias de fibrosis quística o discinesia ciliar primaria son una causa también de hemoptisis, la aspiración de cuerpos extraños, el trauma, las enfermedades cardíacas. Hay cardiopatías congénitas que pueden dar hemoptisis, así como la hipertensión pulmonar no controlada. Los desórdenes hematológicos, así como sangrados en otros lugares, pueden también producir sangrado en la vía respiratoria. Las malformaciones congénitas como quiste broncogénico o malformaciones congénitas de las vías aéreas como CIPAM pueden causar hemoptisis, sobre todo si estas se infectan. Las anomalías vasculares como las malformaciones arteriovenosas pulmonares, hemangiomas en la vía aérea pueden causar hemoptisis. Los tumores adenoide o carcinoide, que si bien son raros en niños, pueden encontrarse en la vía aérea y pueden presentarse como hemoptisis. Todas las vasculitis que tienen compromiso pulmonar y renal, como el síndrome de Goodpasture, la granulomatosis con polengitis, que antes se llamaba síndrome de Wegener, y el lupus eritematoso sistémico pueden producir hemoptisis, y va a haber algunas causas más raras que muchas veces se toman como idiopática, como la toxicidad a drogas. Dentro de todas estas causas de hemoptisis en niños, hay algunos estudios que se han enfocado en saber cuáles son las más comunes. Esta, por ejemplo, es una revisión sistemática publicada en el 2016 con 7 estudios y 171 niños que se realizaron en países como Israel, Estados Unidos, Canadá, Corea y Taiwán. Fíjense que la causa más común de hemoptisis en todos estos países fueron las enfermedades infecciosas, y dentro de ellas la neumonía y la bronquitis como causas más frecuentes. Solo un estudio que se realizó en Taiwán encontró que la tuberculosis pulmonar era la causa más frecuente de hemoptisis. Este estudio encontró que la infección de cualquier causa es la responsable de casi el 40% de todos los casos de hemoptisis en niños. La categoría otras, que son un conjunto de causas raras que si las unen en un grupo, va en el grupo de otras, llega a ser casi la tercera parte de todos los casos. En esta revisión sistemática encontraron a las enfermedades cardíacas, las neoplasias como causas importantes también de sangrado de la vía aérea inferior, seguidos de fibrosis quística y trauma. Cuando buscaron dentro de las causas infecciosas, la más común, en la tercera parte de los casos fue neumonía, seguida de bronquitis y de manera más alejada tuberculosis pulmonar. Es así que cuando vemos un niño con hemoptisis, siempre debemos pensar en una infección de vía aérea inferior a la cabeza, y en nuestro país, por la frecuencia elevada, debemos tener en mente tuberculosis también. Este es un estudio descriptivo con 44 niños en los que se evaluó, este estudio fue en India, en el que se evaluó la causa de hemoptisis. Las causas infecciosas siempre son las más comunes, y ellos encontraron en este estudio la tuberculosis como la causa más común, seguido por la neumonía complicada, luego por la aspiración de cuerpo extraño y quiste datídico. Ojo que es en una ciudad de India que podría parecerse a nosotros más que Canadá o Estados Unidos en etiología de sangrado de vía aérea inferior. Ellos encontraron una frecuencia relativamente elevada también de desórdenes mediados por la inmunidad, como las vasculitis. También tenían con frecuencia causas cardíacas, como los vasos colaterales de la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar, y malformaciones congénitas pulmonares de manera más alejada. Fíjense que en este estudio encontraron que el 100% de los pacientes, independientemente de la causa de hemoptisis, tenían radiografías de tórax anormales. Y es así que la radiografía de tórax frontal y lateral se convierte en una herramienta importante para evaluar a los pacientes que tienen hemoptisis. Vamos a hacer una pequeña revisión de algunas causas de hemoptisis en niños. Una de las causas más comunes y que la vemos frecuentemente es la tos forzada en el contexto de infecciones bronquiales o neumonía,
en la cual va a haber un incremento de la vascularidad de la vía aérea y al realizar tos forzada junto con procesos inflamatorios a nivel de la mucosa bronquial puede causar hemotisis que generalmente es leve y es limitada. El manejo de estos casos suele ser manejar la causa de fondo y de manera rara se pueden repetir estos episodios. Otra causa que la vemos con relativa frecuencia en el instituto es la succión por el tubo de traqueostomía. Esto puede ser causado porque se ingresa con un tubo de aspiración que puede ir más allá de la cánula de traqueostomía y puede lacerar la mucosa de la vía aérea inferior. También puede producirse por granulomas que se forman alrededor de la cánula de traqueostomía y se recomienda que siempre que se haga aspiración por cánula de traqueostomía, o la longitud a través de la cual se inserta este tubo de traqueostomía no sobrepase la longitud de la cánula de traqueostomía, usar humidificación y usar equipos que sean blandos en la medida de lo posible. Hemos tenido también el caso de un paciente donde hubo un proceso de intubación al colocar el tubo en la vía aérea, el tubo horadó un vaso importante en el mediastino. Las bronquiectasias pueden causar hemotosis. ¿Por qué? Las bronquiectasias generalmente desarrollan luego de inflamación e infección crónica de las vías aéreas. Esta inflamación e infección crónica, como podemos ver en pacientes que han tenido neumonía a repetición, los pacientes que han tenido tuberculosis o que tienen fibrosis quística o discinesia ciliar primaria, esta inflamación e infección crónica va a causar neovascularización y crecimiento de arterias bronquiales dilatadas y frágiles alrededor de estas paredes bronquiales. Es así que cuando el paciente tose de manera intensa o cuando hay una infección sobreagregada, estos vasos que se han formado de manera frágil y que están alrededor de estas paredes bronquiales inflamadas van a sangrar con facilidad en caso de infección o tos forzada. Entonces, pueden tener episodios de hemotisis y generalmente es necesario tratarlos con antibióticos porque nos podrían indicar una sobreinfección de las bronquiectasias. Estas son las bronquiectasias quísticas con mucocele propios de los pacientes con fibrosis quística, los cuales generalmente tienen una infección más de hábitos. La aspiración de cuerpo extraño, que se da con más frecuencia en niños pequeños, y si el cuerpo extraño no se ha detectado en el periodo inicial, se puede presentar en días o semanas luego del evento con tos crónica, neumonía, sibilancias persistentes o hemotisis. Es así que la presencia de un cuerpo extraño, ya sea que cause infección o laceración de la pared mucosa, podría manifestarse con hemotisis y si hay historia de atragantamiento previo a este episodio, por favor, siempre debe evaluarse la vía aérea. Los tumores carcinoides, que son raros en niños, pero que pueden estar en la vía aérea, pueden manifestarse con atelectasias, puede haber bronquiectasias, puede haber sobreinfección distal y puede haber hemotisis también. Las enfermedades del parénquima pulmonar, como infecciones, las que hemos relatado, en casos de trauma torácico, la contusión pulmonar o la disrupción de vías aéreas puede causar sangrado también. Y en el contexto de coagulopatías, ya sea en pacientes con leucemia que tienen plaquetopenia o pacientes que tienen cualquier trastorno de coagulación, podrían tener hemoptisis como manifestación de sangrado, así como lo tienen en otras partes. La neumonía necrotizante la vemos con relativa frecuencia en el instituto, donde hay áreas de necrosis del parénquima pulmonar por la inflamación de los vasos, la vasculitis que hay de los vasos que irrigan en estas zonas. Podría también manifestarse con hemoptisis, la aspergilosis pulmonar invasiva. En pacientes es la infección por aspergillus, en pacientes inmunosuprimidos. También el quiste hidatídico, que hemos tenido 4 casos en una semana.
También podría manifestarse con rotura del quiste a la vía aérea y presentar, si bien con vómita, podría tener hemoptisis también. La capilaritis o vasculitis de los vasos o capilaritis de los vasos pulmonares se produce porque hay invasión de neutrófilos y además de necrosis en las paredes capilares de los alveolos. Puede ser aislada, puede ser parte de una vasculitis sistémica como el síndrome de Goodpasture o lupus eritematoso sistémico o otras vasculitis que afectan a varios órganos. También podría ser secundaria al uso de medicamentos como fenitoína, ácido retinoico, entre otros. Y el diagnóstico final solamente lo da la biopsia. En algunos casos hay algunas vasculitis que tienen algunos marcadores específicos, como la polangitis, la, la granulomatosis con polangitis o síndrome de Wegener tiene algunos marcadores que podrían ser no necesaria la biopsia si hay otros criterios. Sin embargo, en la mayoría de estas vasculitis pulmonares es necesaria la biopsia pulmonar. Este es un caso que siempre lo presento porque es un caso que enseñó mucho. Este es un paciente de 15 años que viene, que acudió a un centro donde se tratan niños también y tenía tos, hemoptisis, baja de peso en los últimos 2 meses y si se dan cuenta hay una radiopacidad en el lóbulo inferior izquierdo. De estos síntomas crónicos, hemoptisis, baja de peso, fiebre, el paciente se le toman muestras de aspirado gástrico para cultivos de TB, de K directo, se toma un PPD y se inicia tratamiento con esquema 1 antituberculosis. Sin embargo, luego de la primera fase del tratamiento, el paciente no presenta mejoría en las imágenes, persiste la radiopacidad inferior izquierda, el paciente sigue con los síntomas, los resultados de cultivos son negativos, el PPD fue negativo, cultivos para TB negativos, PPD negativo, entonces hay sospecha de un diagnóstico alternativo, le toman una tomografía de tórax y fíjense que hay una hiperdensidad del lóbulo inferior izquierdo con irrigación que viene directamente de la arteria aorta, haciendo el diagnóstico de un secuestro pulmonar. Como habíamos dicho, las malformaciones pulmonares pueden ser una causa de hemoptisis y si hay infección de estas zonas podría haber también síntomas consultivos como fiebre, disminución de peso. El paciente fue sometido a lobectomía inferior izquierda con resección del tejido que era un secuestro y la biopsia fue compatible. Sin embargo, el paciente acude a control 2 meses después y el paciente seguía con episodios de fiebre y seguía con hemoptisis. Se hace una tomografía para ver si había quedado tejido remanente, el tejido del secuestro pulmonar, pero el tejido ya no estaba, la cirugía había estado bien, había resecado el tejido. Sin embargo, fíjense que se observan nuevas imágenes con nódulos periféricos y vidrio deslustrado en ambos. Más que vidrio deslustrado es un patrón de acentuación del intersticio a predominio izquierdo. Se tomaron algunos exámenes como ANCA, ANA, que fueron negativos, y bueno, el paciente se quejaba de que tenía rinorrea persistente durante varias semanas, verdosa, que no mejoró con antibióticos ante el diagnóstico de sinusitis. Entonces tenemos un paciente con hemoptisis persistente cuyos exámenes, se le hizo un lavado bronquialveolar también, todos los cultivos fueron negativos, se repitió el PPD, fue negativo, sin pruebas sanguíneas o estudios para vasculitis que permitieran llegar al diagnóstico definitivo. Es por eso que fue sometido a una biopsia pulmonar y la biopsia reveló que el paciente tenía áreas de granulomas con inflamación de los vasos sanguíneos y que tenían algunas áreas de necrosis no caseificante también, con una patología sugestiva de polangitis o síndrome de Wegener, ¿no? Granulomatosis con polangitis o síndrome de Wegener.
Entonces, este paciente había tenido dos causas raras de hemoptisis. Una, el secuestro pulmonar, y la segunda, la granulomatosis por polengitis. Y inicialmente fue tratado por tuberculosis por la frecuencia elevada de esta infección en nuestro país. El paciente inició pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida y luego recibió azathioprina y prednisona de manera regular por consultorio externo. Esto ya fue en otro centro al que fue referido porque el paciente ya no tenía un problema quirúrgico y la placa fue mejor, los síntomas fueron mejores. En general, estos pacientes tienen un 95% de supervivencia a los 5 años, sin embargo, tienen constantes es frecuente que tengan exacerbaciones agudos de la enfermedad, ya sea por infección o por aumento de la inflamación que lleva a que necesiten antibióticos o necesiten usar corticoides en pulsos cada cierto tiempo. Estos son los criterios de Euler para el diagnóstico de granulomatosis de Wegener. La presencia de 3 o más de estos criterios tiene una buena sensibilidad y buena especificidad, ambas más del 90% para el diagnóstico de la enfermedad. Y de estos 6 criterios, los que tenía el paciente es histopatología de la biopsia compatible, compromiso de la vía aérea superior con úlceras nasales y secreción nasal persistente, tenía compromiso pulmonar con hallazgos en la tomografía de tórax. Estos eran los 3 criterios. El ANCA fue negativo y no tenía compromiso renal, ni vimos compromiso laringio traqueobronquial evaluado en la broncoscopía. Otra causa rara de hemoptisis es la hemosiderosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad rara y se ve generalmente en niños menores de 10 años. La triada clásica con la que se presenta es hemoptisis, anemia y cambios radiográficos, generalmente bilaterales, con un patrón de vidrio deslustrado. Esta enfermedad suele ser una enfermedad diagnosticada casi por descarte al evaluar y descartar el resto de patologías, y muchas veces requiere biopsia pulmonar en la que no se observen signos compatibles con vasculitis. La presencia de macrófagos cargados de hemosiderina en el lavado broncoalveolar lo que nos dicen es que hay presencia de sangrado luego de las 48 horas y antes de las 2 semanas de que hubo el sangrado. Es decir, si encontramos macrófagos cargados de hemosiderina, tenemos con una buena certeza del caso que el paciente ha tenido sangrado subagudo. Es decir, que está presente por lo menos 48 horas y que desaparece generalmente entre la segunda y la tercera semana. Puede ayudarnos a diagnosticar hemosiderosis pulmonar idiopática. Podemos encontrar la presencia de macrófagos, sin embargo, cualquier causa de sangrado puede darnos esta prueba positiva. Misceláneas, otras causas raras, como la hemoptisis catamenial, es por la presencia de tejido endometrial en la vía aérea. Pacientes que tienen endometriosis y que presentan hemoptisis durante el periodo de sangrado, ¿no? Mujeres. Está el síndrome de Lane-Hamilton, que es la asociación de hemosiderosis con enfermedad celíaca. No se sabe por qué hay una asociación entre estas dos enfermedades raras, pero que probablemente el origen inmunológico autoinmune podría tener un origen común en ambas. Y hay medicamentos como la miodarona o la penicilamina, y la inhalación de drogas como la marihuana o la cocaína también puede asociarse a hemoptisis, sobre todo en adolescentes. Finalmente, las anormalidades de la vasculatura pulmonar, como en el caso de embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar es raro en personas menores de 15 años, sin embargo podemos ver en chicos que tienen algún factor de riesgo como procoagulación, estados de procoagulación, que han sido sometidos a cirugías. Estos pacientes suelen tener un inicio brusco de disnea, dolor torácico con tos, algunos de ellos con hemoptisis, y el mecanismo por el cual se diagnostica embolismo pulmonar debería ser iniciar con el dosaje de dímero D. Si el dímero D, que es una prueba muy sensible para embolismo, es positivo, debemos continuar con una angiotomografía de tórax.
Si el dímero D es negativo, no debemos hacer ningún otro examen más porque es una muy buena prueba de screening para esta enfermedad. Y en la angiotomografía pueden verse estos defectos de relleno en la vasculatura pulmonar y que muchas veces necesitamos que los radiólogos nos ayuden para leer estas imágenes. Si el dímero D es positivo y la angiotomografía no nos da buenas luces sobre el diagnóstico, podríamos echar de mano de algunos otros estudios como la gamografía, ventilación, perfusión en estos pacientes. Otras causas de trastornos vasculares que dan hemoptisis, las malformaciones arteriovenosas, que pueden estar asociadas o no a telangiectasia hemorrágica familiar, las iatrogénicas, como colocación de catéteres Schwann-Ganz, que particularmente nunca he visto, pero podría haber perforación de estos vasos, y las cardiopatías congénitas que las vemos con frecuencia, ¿no? La hipertensión pulmonar, la estenosis mitral, el edema pulmonar, y lo que hemos visto en algunos pacientes es años después de la realización de procedimientos de Fontan, que se usa en corazón izquierdo hipoplásico o atresia de la válvula tricuspidia. Estos pacientes, por la neovascularización, que bueno, se puede llamar MAPCAS, es decir, son colaterales que van desde la circulación sistémica, como la aorta, hacia la circulación pulmonar en un intento de suplir la vascularidad pulmonar. Sin embargo, estos vasos son vasos que son muy frágiles, es neovascularización y que pueden sangrar ante algunos estímulos. Esta es una angiotomografía en un paciente con hemoptisis y fíjense cómo se pueden ver algunos ovillitos. Los vasos como unos ovillos que nos indican que hay una malformación arteriovenosa. Hay algunos imitadores de la hemoptisis y que lo vemos muy frecuentemente, como el sangrado que procede del tracto respiratorio superior o la nasofaringe en pacientes que hay niños que los aspiran de la nariz o que están resfriados o que se manipulan la nariz. Esa sangre es deglutida y luego expectorada. El sangrado que procede del tracto respiratorio alto, que muchas veces vemos que es hemoptisis versus hematemesis y que no siempre es fácil de diferenciar, y la hemoptisis facticia o aquellos síndromes donde hay alguna ganancia de poderes, ¿no? La historia clínica nos puede ayudar a determinar la causa de la hemoptisis. Sin embargo, no siempre este va a ser el orden en el que nosotros trabajemos. Cuando tenemos un paciente con hemoptisis, lo más importante es estar seguros que tiene estabilizada la vía aérea y además que tiene estabilidad hemodinámica. Luego de eso, probablemente tengamos que hacer una historia más detallada de manera sistemática, con historia, examen físico y algunos exámenes que nos permitan saber la causa del sangrado. Si hay esputo mucopurulento, probablemente la causa va a ser infecciosa. La presencia de fiebre también nos lleva a pensar en una causa infecciosa. La historia de atragantamiento debe llevarnos a pensar en la aspiración de cuerpo extraño. Exposiciones a drogas como la cocaína o la marihuana, que pueden causar hemoptisis. La presencia de hematuria o compromiso renal nos puede hacer sospechar en un síndrome pulmón-riñón con una vasculitis sistémica. Preguntar por la pérdida de peso, que puede ser secundaria a infecciones crónicas como tuberculosis, a vasculitis. La presencia de enfermedades cardíacas o pulmonares nos puede llevar a pensar en una cardiopatía congénita, en hipertensión pulmonar. Una enfermedad pulmonar crónica nos hace pensar en bronquiectasias, etc. Al examen físico, prestar atención a la presencia de heridas alrededor del tórax o cuello que sugieran el antecedente o un trauma torácico. Las crepitaciones en el tejido celular subcutáneo nos hablan de fuga aérea, muchas veces secundaria, a veces a procedimientos y otras veces a trauma. Las telangiectasias o hemangiomas nos hacen pensar en alteraciones vasculares como en la enfermedad telangiectásica familiar. El hipocretismo digital nos habla de hipoxemia crónica como en enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías congénitas o malformaciones arteriales pulmonares. El sangrado de la cavidad oral o nasofaringe
puede llevarnos a pensar que esa es la causa del sangrado y el paciente necesite más estudios. La pérdida de un diente puede ser que el sangrado venga de ahí, puede ser que el diente haya sido deglutido y funcionar como un cuerpo extraño. Los sonidos pulmonares focalizados nos indican generalmente la presencia de una infección o un cuerpo extraño. Muchas veces tenemos el diagnóstico de hemoptisis versus hematemesis y tienen causas totalmente diferentes y hay algunas características en la historia que nos pueden ayudar a diferenciarlas. En la hemoptisis, las náuseas y vómitos están generalmente ausentes. En la hemoptisis, la expectoración suele ser espumosa, en cambio en la hematemesis hay restos alimentarios. El color en la hemoptisis es rojo rutilante y en la hematemesis es color café porque la unión del hierro con el ácido que hay en el estómago le da esta coloración. El pH en el sangrado de vía aérea es alcalino y el de la hematemesis es ácido, si no tiene un papel para evaluar el pH. En la hemoptisis, los macrófagos y neutrófilos de la vía aérea están presentes y no están presentes en la hematemesis. En la hemoptisis suele haber presencia de una enfermedad pulmonar muchas veces y la asfixia o el antecedente de asfixia es frecuente en la hemoptisis y es raro en la hematemesis. La radiografía de tórax es un estudio inicial que es de fácil acceso, bajo costo y debe ser realizada en todo paciente que tiene hemoptisis moderada severa. La radiografía debe ser frontal y lateral y como ya vimos, en el 100% de casos suele ser anormal cuando la hemorragia viene de la vía aérea inferior. La tomografía de tórax con contraste es una imagen que se debe realizar en pacientes que tienen hemorragia moderada o severa y en los cuales la radiografía de tórax no explica los hallazgos clínicos. Tiene una buena sensibilidad que llega hasta casi el 100% para localizar el sangrado y me permite evaluar el resto del parénquima pulmonar, la vía aérea y los vasos sanguíneos y tratar de hacerla con contraste para poder evaluar si hay malformaciones arteriovenosas y ver cómo está la distribución de los vasos grandes, ¿no? La arteriografía pulmonar, si hay alta sospecha de malformaciones vasculares y en hemoptisis masiva puede permitir también hacer la embolización de la arteria bronquial. Estudios de laboratorio, sí tomar hemograma y estudios de coagulación. Estos estudios en general no son para todos los pacientes. Si es hemoptisis leve y sospechamos que la causa es bronquitis o neumonía, probablemente no hay que hacer más estudios y solamente hay que observar. Sin embargo, si tenemos hemoptisis moderada o severa, podemos pedir estos estudios según la historia clínica. El hemograma generalmente nos sirve para ver las plaquetas y también ver la hemoglobina, ver si es necesario la reposición de y los estudios de coagulación si hay sospecha de un trastorno de coagulación. Aprovechamos también para hacer la tipificación del grupo sanguíneo por si el paciente necesita transfusiones, si sospecho infecciones, cultivo de esputo para bacterias, hongos, virus y pruebas para tuberculosis. La serología fúngica como galactomanano nos sirve en personas con inmunodeficiencias y sospechamos en una aspergilosis pulmonar invasiva. Y si sospechamos de vasculitis, exámenes como ANA, ANCA, examen de orina, complemento, BCG, PCR, factor reumatoideo, anticuerpos antifosfolípido, etcétera, podrían darnos luces sobre otros diagnósticos etiológicos. La broncoscopía diagnóstica generalmente la hacemos cuando el paciente está estable, si el volumen es por lo menos moderado y nos permite identificar el sitio de sangrado en hasta casi el 50% de los casos y su posible causa. Los macrófagos cargados de hemosiderina tienen esa sensibilidad y esa especificidad para el sangrado subagudo, como les expliqué anteriormente. En el manejo de la hemoptisis y quizás el tratamiento debería venir antes de conocer la etiología porque lo más importante es que el paciente tenga una vía aérea permeable. La mayoría de casos de hemoptisis van a ser autolimitados y se van a resolver sin ninguna intervención, la gran mayoría. Sin embargo, debo tener en cuenta que si un paciente tiene hemoptisis moderada
o severa, tengo como objetivos fundamentales prevenir que ese paciente se asfixie, parar el sangrado y tratar la causa primaria. Las medidas generales que debemos tener con estos pacientes es primero manejar la tos. Si el paciente tiene hemoptisis moderada o severa, puedo usar codeína de 0,5 a 1 miligramo kilo dosis, con dosis máxima de 60 miligramos cada dosis. Puedo usarla cada 6 u 8 horas. La posición que debe tener el niño es de cúbito lateral con el lado afectado hacia abajo. Muchas veces, si la placa es normal, no sabemos cuál es el lado afectado. Sin embargo, si la placa tiene un lado, tiene una caverna en el lado derecho, o el paciente claramente cuando son adolescentes se pueden decir dónde sienten el burbujeo. Si el sangrado viene del lado derecho, por ejemplo, el paciente debe acostarse en decúbito lateral con el lado afectado hacia abajo para prevenir que si el paciente sangra, esta sangre ocupe la vía aérea contralateral y el paciente tenga asfixia. Estos pacientes, si es un paciente que recibe fisioterapia, esta debe ser suspendida y se debe suspender todo medicamento que pueda afectar a la coagulación, incluidos los AINES. Un paciente con hemoptisis generalmente muere de asfixia. Esa es la causa de la muerte. El volumen de la vía aérea de un niño es escaso. Entonces, si la sangre ocupa ese volumen, el paciente no ventila y el paciente muere en los minutos. Entonces, es importante todas las medidas que se hagan para prevenir que haya sangre en la vía aérea y, en todo caso, para protegerla, son necesarias. ¿Cómo protejo la vía aérea? Si un paciente tiene hemoptisis masiva, probablemente va a tener que intubarse y sería ideal hacer una intubación selectiva, a veces con broncoscopía, a veces no, hacia el bronquio que está libre, hacia el pulmón que está libre, que no ha tenido sangrado. Debo mantener la oxigenación, que el paciente debe saturar más del 92%. Si puedo parar la hemorragia, trataría de intentarlo a través de podría ser una broncoscopía con insuflación de balón. Y otro objetivo del tratamiento es mantener el volumen sanguíneo con la infusión de suero salino o transfusiones. Sin embargo, si bien hay que tratar de mantener el volumen sanguíneo, los pacientes no mueren por hipotensión o hipoperfusión. La causa de la mortalidad en estos casos suele ser la ocupación de la vía aérea por sangre. ¿Se puede hacer una broncoscopía? Sí. Si la hemoptisis no cede con las medidas anteriores, que son conservadoras, generalmente se hace uso de ambos tipos de broncoscopio, tanto el flexible como el rígido, con diferentes objetivos. El broncoscopio flexible permite llegar hasta bronquios distales y observar vías aéreas de pequeño calibre. Sin embargo, muchas veces es necesario usar luego la rígida para aspirar o administrar oxígeno al paciente. Otros procedimientos que se podrían aplicar a través de broncoscopía son, si vemos el sitio de sangrado, hacer un lavado con suero salino frío, epinefrina tópica, o podemos usar ambos. Y hay procedimientos con láser o taponamiento con balón de los bronquios principales que podrían usarse. Sin embargo, no tenemos disponibilidad de usar láser ni balones de manera tan sencilla. Finalmente, si uno identifica el sitio de sangrado a través de una tomografía, probablemente la embolización de la arteria sangrante podría servir si la hemoptisis es masiva y si persiste más allá de 3 días, cuando el sangrado es 300 mililitros al día, o si persiste más allá de una semana con un sangrado de 100 mililitros al día. Eso es lo que dice alguna literatura. En general, si la hemoptisis es masiva, no cede con otros procedimientos y es persistente, es de elección la embolización de la arteria bronquial previa angiografía. En la embolización lo que se hace es identificar los vasos bronquiales a través de una sustancia de contraste, identificar de dónde viene el sangrado y inyectar sustancias esclerosantes de estos vasos sanguíneos. No se recomienda la utilización de coils porque la presencia de coils en el origen de estos vasos podría impedir que sean procedimientos secuenciados o que se vuelva a embolizar esa zona. Sin embargo, sí es lo único que se dispone
pues habría que usarlo. Se puede usar alcohol de polivinil y hay algunas sustancias esclerosantes que describo. La embolización suele ser efectiva inmediatamente para el sangrado en el 80% de los casos y a largo plazo se describe una eficacia del 50%. Sin embargo, hay que tener la precaución de que muchas veces puede embolizarse vasos que van a irrigar a la zona espinal o a la zona abdominal y podría producirse mielitis transversa o necrosis intestinal. Tomar en cuenta que las arterias bronquiales tienen un origen muy cercano al origen de las arterias espinales y eso por este motivo es que podría haber como complicación necrosis a nivel espinal con cuadros de paraplegia o tetraplegia secundarios a la embolización o en casos en los cuales está contraindicada cuando las arterias espinales nacen directamente de los vasos bronquiales. Por eso es necesario evaluar la anatomía vascular antes de hacer este procedimiento. Complicaciones más frecuentes y menos catastróficas son la fiebre, la disfagia, el dolor torácico que se presenta con más frecuencia en adolescentes. Y estas complicaciones son raras y son hasta presentes, describen en el 1% de todas las embolizaciones. Es para tener en cuenta. Algunas otras terapias que se ha evaluado en pacientes que tienen hemoptisis es el uso de beta bloqueadores como el atenolol. Se ha visto en este estudio, fueron solo 12 pacientes y ojo que todos tenían fibrosis quística, es decir, tenían sangrado por hemoptisis, sangrado por bronquiectasias. Eran pacientes en su mayoría adultos. Sin embargo, se vio que el uso de un estudio antes y después del uso de beta bloqueadores, se vio que luego del uso de estos beta bloqueadores, los pacientes tenían de manera significativa menos hospitalizaciones, menos frecuencia de hemoptisis y menos severidad de hemoptisis. Probablemente son medicamentos con pocos efectos adversos que podrían usarse en los pacientes con hemoptisis recurrente y a tener en cuenta que son solamente pocos pacientes y probablemente se necesiten estudios posteriores. El uso de antifibrinolíticos como el ácido tranexámico ha sido estudiado ya en una revisión sistemática de Cochrane y fíjense que no se encontró diferencia con respecto a la remisión de la hemoptisis. Sin embargo, sí se vio una diferencia con un valor de P estadísticamente significativo a favor del ácido tranexámico con respecto a la duración de la hemoptisis. Con respecto a los efectos adversos, no se encontró diferencia entre el uso de ácido tranexámico y los pacientes que no lo usaron. En general es un medicamento seguro. Finalmente, si la embolización no ayuda a estos pacientes con hemoptisis masiva, podría hacerse la resección quirúrgica con lobectomía o neumonectomía si el sangrado es masivo y el resto de medidas no han ayudado. Sin embargo, tener en cuenta que estos pacientes deben tener una función pulmonar con un BEF1 más del 40% del predicho, porque podrían tener alguna limitación funcional si se reseca a pesar de tener una función pulmonar baja. Y este es un flujograma que nos podría ayudar cuando evaluamos a un paciente con hemoptisis. Si hay la historia de expectoración de sangre, luego del examen físico descarto una diátesis sanguínea, es un trastorno de coagulación, y descarto que el sangrado no viene de la vía digestiva ni viene de la vía aérea superior, con alguna sugerencia de que el sangrado puede venir del aire inferior. Yo hago una radiografía de tórax. Si la radiografía me muestra que es sugestiva de una infección de la vía aérea inferior, yo debo tratar con antibióticos. Si no sugiere una infección de la vía aérea inferior, hago una tomografía de tórax. Si hay alguna sugerencia o sospecho de una malformación vascular, hago una tomografía, una angiotomografía. O si la hemoptisis es masiva o persistente, igual hago la angiotomografía y luego de localizar el sangrado podría proceder a hacer una embolización.
Sí, dependiendo de la severidad de la hemoptisis, si la hemoptisis es leve, yo debo evaluar realmente el volumen de la hemoptisis. Si el paciente no tiene compromiso del estado respiratorio ni hemodinámico, puedo usar supresores de la tos como codeína, puedo usar agentes hemostásicos como el ácido tranexámico y trato la causa subyacente, que suelen ser infecciones en la mayoría de causas. Si la hemoptisis es masiva, debo proteger la vía aérea, ya sea con intubación o con una broncoscopia rígida que me permite ventilar al paciente. Debo prevenir el colapso vascular a través de la administración de fluidos endovenosos y tratar la causa específica. Si es un tumor de pared, si es una infección, cual sea la causa, la trato. Si a pesar de dar una terapia de soporte persiste el sangrado, puedo hacer una broncoscopía. Si luego de la broncoscopía el sangrado debo tratar la enfermedad que dio origen al sangrado. Si la hemorragia continúa, debo pensar en una embolización bronquial. Si con eso la hemorragia nos quedamos ahí. Si la hemorragia continúa luego de la embolización, debo hacer una resección quirúrgica, a veces lobectomía o neumonectomía. Esos son los pasos que podrían seguirse ante la presencia de hemoptisis masiva. Tener en cuenta que en los pacientes que tienen fibrosis quística no recomiendan ir a broncoscopía antes. En los pacientes que tienen fibrosis quística recomiendan ir de frente a embolización arterial si el sangrado es persistente. Como conclusión, la hemoptisis es una entidad rara en niños, pero es potencialmente mortal. La causa más común de hemoptisis en niños son las infecciones y la evaluación de la severidad y la causa son fundamentales para el tratamiento. Cuando tengamos un paciente con hemoptisis, debemos ver si esta es leve, moderada, severa y básicamente proteger la vía aérea. Y luego de que tengo la vía aérea protegida o el paciente esté estable, debo hacer una evaluación sistemática a través de historia clínica, examen físico, algunos exámenes auxiliares de soporte para conocer la etiología y prevenir la recurrencia. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho por su participación y espero que haya sido útil esta sesión.